Ahora, amiguitos, os voy a contar la primera aventura de este gran libro de literatura infantil. La extraña tardanza del señor Tomillo. Hora las 7 de la tarde. El crepúsculo deja caer sus apretadas sombras sobre las casas y los jardines de honguito del bosque. Una densa niebla otoñal envuelve el pueblo como una suave bufanda de blanquísimo algodón. A lo largo de la calle ancha, los amarillos resplandores de las farolas iluminan apenas las aceras. Los habitantes de Honguito del Bosque aceleran el paso hacia sus casas porque la noche se les echa encima. El reloj de la oficina de correos marca las 7 en punto. Es el momento de cerrar y Marta Sellos, la diligente oficinista, se apresta a apagar las luces del despacho. De improviso, la puerta se abre de par en par y aparecen en el umbral, jadeante y presa de una extraña inquietud, la última cliente. Es la señora Tomillo. Está reconocible esta coneja, de ordinario tan discreta, serena y reservada. Vedla ahí, tiembla como una vara verde. Farfulla, contorsiona nerviosamente las puntas de sus patitas, lleva desaliñado el lazo que por coquetería se pone en la cabeza izquierda. Con las prisas ni siquiera se ha quitado el mandil de cocina y trae sobre los hombros un chal echado a la buena de Dios. ¿No ha recibido por casualidad una llamada de mi marido?, pregunta la señora Tomillo. ¿Yo? No. ¿Por qué?, le responde la telegrafista. Porque tarda en llegar. Tarda mucho en llegar. Muchísimo en llegar, dice gimiendo la desconcertada coneja. Como usted sabe, yo no tengo teléfono, precisa la señora Tomillo. Y pensé que pudiera ser que mi marido hubiera llamado a la oficina de correos para avisarme de su tardanza. No, lo siento, pero no he recibido llamada alguna, declara la gata de leonado pelaje. Pobre de mí, pobre, llora desconsolada la infeliz, limpiándose una lágrima con la punta del mandil sembrado de tréboles bordados. Estoy muy preocupada, muy preocupada. Mi marido se marchó a la ciudad con nuestro hijo Papo a comprar una caja de herramientas. Quedaron en regresar a las 4, la hora de la merienda del pequeño. Bueno, mujer, habrán tenido algún pequeño contratiempo. Lo siento muchísimo, pero es que tengo que cerrar la oficina precisamente ahora. Claro, claro. Gracias, señorita. Habrá pasado lo que usted dice, murmura la coneja, frotando nerviosamente los flecos de un chal. Una vez apagada la última luz, la telegrafista cierra con llave la portezuela, despidiéndose de la señora Tomillo con un breve saludo. Monta en su bicicleta, cuyo faro ilumina de luz dorada
la oscuridad de la noche. La pobre señora Tomillo se deja caminar por la calle ancha. La niebla se ha espesado más y en el aire se respira un olor de hojas muertas, de tierra húmeda y de humo. El humo que se eleva de los hogares encendidos, en torno a los cuales se van reuniendo apretadamente a estas horas todas las familias del pueblo, al amparo y al calorcillo de sus bien iluminadas y confortantes mansioncillas. La señora Tomillo se estremece de frío al pasar ante la repostería. En ese preciso momento, la mujer del comendador, Roscón, está cerrando la tienda y bajando el telón color turquesa, adornado con un precioso ramillete de espigas de oro. ¿Qué hay de nuevo, señora Tomillo? ¿Pero qué hace aquí a estas horas por la calle? Hace frío. Me parece usted que no está en su costumbre. Y me parece también que con este tiempecito no está como para andar por ahí de paseo. Ya tendría usted que estar en su casita preparando la cena, ¿no? Las palabras de la osa pastelera no hacen otra cosa que incrementar la desesperación de la coneja. A las 7:30 de la tarde pone todos los días sobre la mesa una sopera humeante, llena de una riquísima sopa para su marido y para su conejito. La señora Tomillo confía sus propias penas a la osa con gestos y con suspiros, con tristes movimientos de cabeza. Vamos, mujer, no estará usted tan preocupada como para atormentarse por esa pequeñez, dice tranquilamente la mujer del comendador Roscón. ¿No puede haber ocurrido que la carretera esté cortada por obras? ¿O es que no pueden retrasarse por cualquier otra razón? Pues ¿qué haría yo con un marido que no regresa nunca a casa a la misma hora porque está haciendo su recorrido de entregas a domicilio? ¿Y si el señor Tomillo hubiera regresado durante la ausencia de usted? En ese caso, el preocupado sería él de no encontrarla en su casa. Hágame caso y váyase ahora mismo a su casa. Buenas noches, señora Tomillo. Lejos de seguir tan sensato consejo, sin un motivo concreto, la coneja se dirige a la aventura hacia la plaza de las hierbas. A la aventura es la expresión justa, ya que con la niebla que hay esta noche y que hace más oscura que las demás, es bastante peligroso adentrarse en una zona poco iluminada. Por añadidura, la señora Tomillo está tan preocupada que no presta mayor atención a lo que sucede a su alrededor mientras camina. Poco falta, en efecto, para que el señor, a medida que llega a casa a bordo de su descapotable azul, no se la lleve por delante a la pobre señora. ¡Cuidado!, grita el sastre del honguito del bosque. ¡Ah! ¡Es usted, la señora Tomillo! Pues vaya susto que me has dado. Hay que fijarse antes de atravesar la calle. No se habrá hecho daño usted, ¿verdad? No, dice la coneja, aunque está muerta de miedo. ¿Quiere que la acompañe a casa?, le pregunta con cordialidad el castor. No, gracias, responde la señora Tomillo. Tengo que entrar en la mercería. Ni ella misma sabe por qué se ha inventado esa excusa tan inverosímil, puesto que los comercios están ya cerrados. Lo que pasa es que la angustia le está haciendo perder la chaveta. En realidad, la tienda de Filomena y Laturas está aún iluminada y la señora Tomillo se precipita en su interior, sin más. Imaginaos cómo se queda la mercera
ante la repentina llegada de esta parroquiana retrasada. «Estoy cerrando ya», le dice. «Perdóneme, pero ya ve, mi vecino maese Gallo Bonito está ayudándome amablemente a poner los postigos de madera. ¿Necesita algo con urgencia?» «Sí, no, tal vez, no sé», dice la coneja con un hilo de voz. «Por todos los relojes habidos y por haber, que está murmurando entre dientes, señora mía», explota maese Gallo Bonito, dejando en el suelo el postigo que iba a colocar delante del escaparate. «Vamos», insiste la señora Helaturas. «Explíquese mejor, se lo suplico. ¿Qué desea?» «Se están retrasando tanto los dos. ¡Pobre de mí! ¡Qué tormento!», dice la señora como delirando. La extraña clienta, pálida como un lienzo y con un tono cada vez más desconcertado. «Por todos los relojes de pulsera habidos y por haber. ¿Qué historia es esta?», grita impaciente el campanero del pueblo. «¿Se siente mal, señora?», pregunta enseguida la ratita. «Entre, por favor, y siéntese un momento. Le voy a traer un vaso de agua». La coneja se sienta cómodamente en la bonita tienda y bebe cuando en cuando un sorbito de agua mineral. Luego, entre centenares de metros de cintas en medio de montañas, de encajes, de montones de madejas de seda, de cantidades incontables de botones, de bobinas de hilos de toda clase y de una infinidad de agujas de todos los tamaños, la señora Tomillo cuenta confidencialmente sus penas. «¡Por mi cebolleta!», bufa maese Gallo Bonito sacando del bolsillo su enorme cebollón. «No es todavía medianoche, mi querida señora, y por tanto no se puede decir que su marido se retrase». «Además, ¿quién le asegura que no ha llegado a la casa ya?», insinúa la ratita con sumo tacto. «Claro, clarísimo», ratifica el gallo. «Señora mía», dice luego dirigiéndose a la coneja, «le aconsejo que vuelva a casa. Y, dado que me parece que está un tanto perturbada, le ofrezco acompañarla». «Y yo también», añade la mercera. 3 saltos y 4 letazos, maestre Gallo Bonito cierra las puertas y las ventanas de la mercería en un santiamén. Y ahí va ahora todo Orondo, a la cabeza del grupo, caminando por la calle ancha, comentando repetidas veces en alta voz. «Jamás se ha visto una niebla semejante». Mi marido se habrá perdido por el camino. ¡Ay de mí!, lloriquea la señora Tomillo. «Por todos los ejes de reloj habidos y por haber, no diga bobadas», dice maese Gallo Bonito, en un tono que no admite réplica. El coche de su marido tiene faros antiniebla. En esto, una vocecita maliciosa y acariciante, que parece llovida del cielo, interrumpe entonces el convincente discurso de Gallo y dice: «¿Pero a dónde va, maese Gallo Bonito, con un tiempo tan espléndido y en tan buena compañía?» Sorprendido, el campanero mira hacia arriba, pero no descubre a nadie. Entonces se excita sobremanera y dice ahuecando su vistoso plumaje: «Por todos los dictás, habidos y por haber, ¿quién está hablando por ahí?», le responde una contenida risita desde la oscuridad. Es la risita de la abuelita gata,
que está cerrando los postigos de las ventanas en el preciso instante en que el extraño trío pasa por la calle. Informada de lo sucedido, la avispada gata capta al vuelo que no es este el momento de bromas. Al contrario, movida por la compasión, también ella se ofrece a acompañarles. Capitaneadas con paso rítmico, tic-tac, tic-tac, por Maese, Gallo Bonito, las tres señoras comienzan a andar en silencio por la avenida de las Lilas. Unos metros más y ya están en el portón de Villarrocío. Un grito desesperado se escapa de la garganta de la señora Tomillo. Todos asustados. El garaje está vacío. Su marido no ha llegado todavía. Carraspea neciamente el gallito, mortificado. Un pequeño y simple retraso nada más. Bueno, mujer, no te preocupes. No es para tanto, comenta la ratita. Hay demasiada humedad para quedarse aquí fuera. Si la señora lo permite, entraremos en su casa y nos quedaremos a esperar con ella, propone la gata y la ratita. La señora lo permitía, claro está, pero el caso es que al salir tan precipitadamente de la casa a las 7, ha cerrado la puerta y de golpe se ha dejado dentro las llaves. ¡Lo que faltaba! ¿Y ahora qué? Por todas las campanadas habidas y por haber. ¡Qué follón!, dice Gallo Bonito. Reflexionemos un momento. ¿Hay por casualidad alguna ventana abierta, señora Tomillo? Sí, en el segundo piso. Es la del cuarto de baño, donde tengo un filo dentro que necesita mucho aire fresco. Bien. Pero se necesita una escalera. ¿Hay alguna en el jardín? Sí, en un cobertizo, al lado de los manzanos. 5 minutos después, más muerta que viva, la coneja trepa y trepa por una escalera firmemente sostenida por un gallo, un tanto nerviosillo. Pasaremos por alto los grititos, las lágrimas y los gemidos de la coneja, como los exabruptos de Maese Gallo Bonito, del que no se puede decir que sea precisamente un tipo sereno y paciente. Diremos tan solo que, por fin, la alpinista del campo raso logra penetrar en su casa, que abre la puerta a abuelita gata y a la señorita Hilaturas, que hasta ofrece una copita de licor a Maese Gallo Bonito. Este, sin embargo, la rechaza porque tras consultar su reloj se entera de que son casi las 8 y dice: «Tengo que irme. He invitado al profesor Palabrotas a mi casa. Me va a traer un libro sobre los relojes de péndulo». Las tres señoras se acomodan en el salón y dentro de un ratito se tomarán una tisana bien caliente. Todo está bien cuando todo termina bien. Bueno, aún es pronto para decirlo porque el señor Tomillo no ha regresado todavía. Pero a vuestro juicio y en confianza, ¿por qué tardará tanto?